muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este quinto foro de la ciudadanía y en concreto a esta sala de la Consejería de Fomento con Nacho Hernando. Este foro, ya saben, tiene el fin de abrir un espacio de participación a todos ustedes, a la sociedad castellano-manchega en general, en un ejercicio de transparencia para informar sobre el grado de cumplimiento del programa de gobierno, rendir cuentas y evaluar dicho programa. Este último año, obviamente, ha estado condicionado por la pandemia, de ahí también esta adaptación al formato telemático, pero hasta el momento, de los 82 compromisos a evaluar en esta consejería, 4 de ellos están cumplidos al completo. Los más de 20 millones de euros en convocatorias de ayudas a la vivienda, la aprobación del decreto con 1,9 millones de euros de ayudas al sector del transporte, especialmente vinculado al impacto de la COVID, la aprobación de la Ley Suma, que simplifica trámites urbanísticos en Castilla-La Mancha, o la potenciación del transporte público sobre el privado. Dichos compromisos se han englobado en distintas fichas para facilitar su seguimiento a continuación en materia de carreteras, vivienda, urbanismo, abastecimiento o telecomunicaciones. Mejorar estas áreas es el objetivo con el fin de vertebrar el territorio para mejorar la calidad de vida, tanto en el medio rural como urbano, avanzando en el desarrollo urbanístico sostenible. El grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno regional, cuando faltan 5 meses para llegar al ecuador de la presente legislatura, alcanza en torno al 40% para el conjunto del programa de gobierno. Por parte de esta consejería, en líneas generales, se está trabajando en abordar el mantenimiento de la red regional de carreteras, priorizando las actuaciones en zonas de baja densidad demográfica y en zonas turísticas, abordar la modificación de la instrucción técnica de planeamiento, trabajar con economía también para la aprobación de la ley de proyectos prioritarios o los trabajos para la reforma de la ley del suelo. También ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda. Y en materia de infraestructuras se han reivindicado al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana importantes compromisos pendientes con la región, como el avance en proyectos de autovías repartidas por todo el territorio y líneas de alta velocidad y cercanías, así como la mejora de la red convencional y su priorización en el tráfico de mercancías. Bueno, en definitiva, con una especial incidencia en el ámbito urbanístico, con reducción de plazos, mayor flexibilidad administrativa, teniendo en cuenta las zonas rurales dentro de la estrategia de reto demográfico y la ejecución de grandes inversiones en sectores estratégicos de la región, bajo una apuesta por un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Todo ello pasará a detallárselo el consejero Nacho Hernando. Antes de dejarles con él, tan solo recordarles que las preguntas que quieran plantear las pueden hacer una vez haya acabado la intervención y siempre a través del chat. De este modo las podremos ir formulando. Ahora sí, les dejo con la intervención del consejero. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecerle a Cristina Castellanos, periodista de la SER de Albacete, el que haya querido colaborar con nosotros en su papel de moderadora, de conductora de esta sala número 9 de Fomento. La verdad es que es un placer poder contar contigo, Cristina, y sabes que te seguimos mucho por las ondas, pero además motivo también por el cual queríamos contar contigo en el día de hoy en cada una de las salas. Para que todos lo sepamos, va a haber una persona, un profesional, una profesional del mundo de la comunicación que va a estar moderando y en nuestro caso hemos querido que fuera Cristina y como te digo, Cristina, muchísimas gracias por el papel que vas a desempeñar en el día de hoy. También quiero agradecerles a ustedes, agradeceros, muchos ya nos conocemos hasta un punto de que en esta misma semana nos habemos visto varias veces. Agradecerles el que no solo estéis, sino mucho más allá, es agradecer el compromiso, agradecer el esfuerzo, agradecer el que tanto en un formato más formal como en el día de hoy, como en el aspecto informal, al que también nos gusta invitaros a que siempre participéis con nosotros. Es importante estar en los foros formales, como tan importante es tener el número de teléfono, hablarnos por WhatsApp a algunos de los directores generales, a la secretaria general, a quien también saludo, a Paloma Heredero o a mí mismo. Es importante que, incluso en un momento como la pandemia, que nos ha obligado a un distanciamiento social, sigamos esforzándonos en un planteamiento de cercanía. Motivo también por el cual saludo a los delegados provinciales que también nos acompañan en la reunión de hoy y que finalmente son también los responsables de que tengamos manos, brazos, piernas, oídos, ojos desplegados sobre todos los rincones de nuestra región
especialmente en una región como la nuestra, con 80.000 kilómetros cuadrados. Si estuviéramos en La Rioja, quizás los delegados provinciales no harían falta, pero en una región como la nuestra sois, y lo sabéis, sois imprescindibles y para mí estáis haciendo también un trabajo brutal y quiero reconoceroslo. Es importante que este quinto foro de la ciudadanía de Castilla-La Mancha eh, se celebra y no podemos darlo por sentado. Yo creo que el que estemos ya en una quinta edición pone de manifiesto que esto ya es un ejercicio que no es fruto de ningún capricho, que no es fruto de ninguna ocurrencia, sino que es ya una consolidación de una forma de trabajar. Saben ustedes que desde que Emiliano García Paje es presidente de la región se viene celebrando este foro y, como les digo, no por obligación, sino por convencimiento. Y es que siempre hemos considerado muy importante el poder ofrecerles a todos ustedes, al conjunto de la ciudadanía y en particular a la sociedad organizada, a la sociedad activa, que es a la que representáis, poder ofrecerles la oportunidad para escudriñar, para verificar, para participar en el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos que entre todos nos hemos marcado, sobre todo en la medida en la que además esto forma parte de un ejercicio que hacemos de forma interna permanentemente. Nos gusta trabajar de una forma autoexigente, pero además esto no tenemos precisamente por ese motivo ningún problema en hacer ese ejercicio de autoexigencia de forma compartida con todos ustedes. Como antes señalaba, en tiempos como los que hemos vivido y como los que estamos viviendo, tan difíciles, tan dolorosos, tan históricos, inauditos, lo fácil hubiera sido plantear la pandemia como una excusa para no celebrar este foro si realmente no creyéramos en el trabajo que ustedes desempeñan y si no estuviéramos también contentos, orgullosos con el trabajo que todo nuestro equipo está realizando. Pero yo creo que el mero hecho de que se celebre, aunque tenga que ser de manera telemática, pone de manifiesto, salta a la vista la determinación de un equipo humano, como es el de la Consejería de Fomento, pero también el resto de consejerías y también la presidencia de la Junta, en celebrar y mantener este encuentro tan vivo como siempre. En Castilla-La Mancha lo ha apuntado el presidente y me gustaría ahondar en esto también. Contamos con una estabilidad política que se traduce en certidumbre y que, sin embargo, la mayoría absoluta y un gobierno monocolor lo hacemos perfectamente compatibles con una forma de gobernar que se basa en la cercanía, en el diálogo y en el consenso, tanto con otras fuerzas políticas como, por supuesto, con el resto de la sociedad, con todos ustedes. Para este año 2021 contamos con un presupuesto expansivo, con unas cuentas contracíclicas y entendemos que lo deben de ser al menos hasta que el grado de vacunación y una parte importante, por lo tanto, de la desaceleración o de la parálisis económica se vea resuelta. Esta crisis es de origen sanitario. Esta crisis no totalmente, pero al menos sí en parte, se resuelve en la medida en la que podamos volver a movernos para trabajar, movernos para el ocio, movernos para acceder a los servicios públicos, sin ningún tipo de restricciones. Eso nos lo da la vacuna y eso nos lo da el poder, de una vez por todas, zanjar la capacidad del virus para contagiarnos los unos a los otros y, sobre todo, esto nos ha llevado a priorizar en la vacunación a aquellas personas que más pueden sufrir el virus, que más estadísticamente, empíricamente, no es ningún capricho, más han sufrido en cifras de mortalidad del virus. Por eso es tan importante el que podamos en el día de hoy no solamente escudriñar la hoja de ruta que nos hemos marcado, sino saber que, independientemente de los retos que todavía nos quedan por resolver, hay un elemento muy esperanzador y es que Castilla-La Mancha hasta el día de ayer ha administrado 223.931 vacunas contra el coronavirus, lo que representa un 73% de las dosis que hemos recibido y que ello nos sitúa como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población que ha recibido la pauta completa, un 15%. Nos queda muchísimo, pero evidentemente, y en esto a la hora de analizar el grado de cumplimiento, hay quienes se puedan perder, quienes se puedan de alguna manera
centrar exclusivamente en una cifra fría, como es la que puede venir justo antes del signo de un porcentaje, pero en realidad lo que tenemos que analizar en el día de hoy es desde un punto de vista mucho más no solo cuantitativo, sino cualitativo. Cualitativamente, Castilla-La Mancha está a la cabeza en lo que tiene que ser la gran clave de remontar todo esto que es la vacunación. Está a la cabeza en la inversión para luchar contra el virus. Somos la comunidad autónoma que, desde un punto de vista relativo, más ha invertido en relación a su Producto Interior Bruto para atacar al virus y también para defender la economía y los puestos de trabajo. También en concepto de ayudas y en especial ayudas para quienes más lo van a sufrir, para quienes menos riñones tienen, que son los autónomos, el pequeño comercio, que son pues, el 97% del tejido empresarial de esta región y de este país, que son las pequeñas y medianas empresas. Pero además también esto nos permite, por lo tanto, sin tirar cohetes, sin golpes de pecho, sin ningún tipo de triunfalismo, lo que sí que nos permite es decir, aunque las cosas vayan mal, siempre hay que hacer de la necesidad virtud. Somos una tierra que puede en un momento dado levantar la mano para pedir ayuda, pero en ningún caso dejar que se caigan los brazos y que nos veamos consumidos en una especie de tristeza o pesimismo. No, todo lo contrario. Tenemos muchísimos motivos para estar razonablemente optimistas, para ver que hay esperanza que nos va a alimentar el que la hoja de ruta que nos habíamos planteado vaya a poder ser no solamente cumplida con creces, sino que encima se va a ver ampliada con motivo de lo que también vamos a tener que hacer y estamos haciendo para solucionar una pandemia de proporciones históricas. Es por ese motivo que lo principal o lo inicial, en todo primer momento, lo que hemos querido saber es cómo podemos aprender de experiencias, de escenarios del pasado, para en aquello que hemos acertado repetirlo y para aquellas cosas que no dieron frutos, evitarlas. Es por ese motivo que nosotros apostamos por una salida de esta crisis sanitaria a través de la inversión y del gasto social. Es decir, que nuestra forma de abordar esta crisis va a ser totalmente distinta de cómo se abordó la crisis financiera de hace una década y que también todavía hemos sufrido y veníamos sufriendo incluso antes de la pandemia. En definitiva, nosotros vamos a invertir en lugar de recortar. Vamos a impulsar proyectos en lugar de paralizarlos. Vamos a contar con las empresas en lugar de pleitear con ellas. Nosotros no vamos a culpar a lo público, sino que lo vamos a blindar. Nosotros no vamos a creernos dueños de la verdad absoluta, sino que entendemos que la hoja de ruta para salir de esta tiene que ser consensuada y tiene que ser acordada tanto con otras fuerzas parlamentarias como con el conjunto de la sociedad. Y lo más evidente, lo más importante, nosotros no vamos a crear excusas, sino que decimos alto y claro que vamos a cumplir y que no solo vamos a cumplir con lo que inicialmente nos planteamos, sino que vamos a cumplir incluso con lo que nos ha venido de forma dada, de forma obligada, con motivo de la pandemia. Es más, este planteamiento, para que vean ustedes que bajo ningún concepto son palabras vacías, sino que están respaldadas por cifras, por datos objetivos y objetivables que nos van a permitir conseguir lo que les estoy comentando. Entre el año 2011 y el 2013, es decir, ¿cuál fue la respuesta en los dos primeros años de una anterior crisis? Se recortó un 70% de la inversión en urbanismo. Nosotros en estos dos primeros años de crisis vamos a aumentar la inversión un 43% respecto al año anterior. Entre el año 2011 y el 2013 se recortó un 34% en carreteras. Nosotros hemos duplicado el presupuesto de conservación de carreteras respecto al de hace 4 años, uno de nuestros compromisos que tenemos que analizar en el día de hoy, incluyendo además un paquete de 20 millones de euros para carreteras que tienen que ver con el aislamiento, es decir, una de las múltiples caras de la despoblación, porque hemos hecho un análisis del tercer plan de carreteras para reenfocar la inversión también, no solamente a lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo. Entre el 2011 y el 2013 se recortó un 45% del presupuesto de movilidad, de transportes.
Nosotros lo hemos incrementado un 74%. Además, apostando por un nuevo modelo de transporte que sea sensible a la demanda de las personas. Nosotros no movemos cifras, movemos personas. Y nos importa cada una de las historias personales que hay detrás de nuestros usuarios y usuarias, de los viajeros y viajeras de Castilla-La Mancha. Entre el 2011 y el 2013, los primeros años de la anterior crisis, se recortó un 60% en vivienda. Frente a los 8 millones de euros que entonces se convocaron, nosotros llevamos ya más de 120 millones de euros convocados, sin contar lo que viene de los Next Generation, y podremos hablar largo y tendido en la jornada de hoy. Vamos a duplicar el presupuesto del año pasado, incrementando el presupuesto un 95%. Sabemos que la receta de apretar el cinturón solamente sirvió para socializar la deuda y el dolor. Y por lo tanto, es evidente que en el espacio de una misma experiencia vital, en el espacio de nuestras vidas, no podríamos perdonarnos el tropezar con la misma piedra dos veces. Así que vamos a gestionar la crisis de otra forma totalmente distinta y, en cualquier caso, con transparencia y con participación. Es por ese motivo que les hemos facilitado a través del equipo, tanto del conjunto de la Junta como también de la Consejería, a quienes agradezco toda la labor que han desarrollado para sintetizar, en la medida de lo posible, todo el trabajo que realizan los delegados provinciales, las direcciones generales, la secretaria general, de tal manera que se podría condensar el trabajo y los compromisos adquiridos en fichas de los 82 compromisos de la Consejería de Fomento, que se reúnen, que se recogen en 19 líneas de trabajo, que me gustaría comentarles brevemente, pero insisto en lo de brevemente porque para mí lo más importante es escucharles, para mí lo más importante es que podamos responder a sus preguntas. Aunque, como decía al principio, este es un ejercicio más de lo que venimos haciendo, puesto que muchas de estas preguntas, muchas de las cuestiones que pueden tener ustedes, las venimos abordando en innumerables reuniones que mantenemos permanentemente, o bien con las direcciones generales o bien conmigo también. Pero bueno, si les parece, empezamos a analizar cada una de estas 19 líneas. En primer lugar, tenemos que hablar de cuál es el grado de cumplimiento a la hora de reclamar al Gobierno de España autovías y otro tipo de infraestructuras pendientes. Aquí lo más importante que tenemos que destacar y el alto grado de cumplimiento en este aspecto se debe principalmente a que conseguimos una reunión histórica muy detallada, con una documentación preparada que yo creo que no ha tenido parangón en el resto de comunidades autónomas. Bueno, es que les hemos incluso creado una aplicación, o sea que para que vean ustedes, un mapa interactivo para el Ministerio, donde van a poder visualizar en todo el mapa de Castilla-La Mancha cada una de las reclamaciones, cada una de las exigencias que tenemos, que hasta el grado de detalle de no solamente exigir, sino también plantear la solución que creemos que es la más conveniente e incluso llegar hasta el punto, sin que nadie nos lo pida, de forma proactiva, de llegar incluso a estimar qué grado de inversión, incluso qué mecanismo, qué ruta administrativa podría llevar a cabo el Ministerio para llevarla a cabo. Como verán, aquí la estrategia es que no exista ninguna excusa posible para el no se ha podido hacer, que hemos querido llevar a cabo ese trabajo previo para que sea un planteamiento serio, que vean que nos lo tomamos muy en serio, como les digo, y que conocemos al detalle las exigencias y las necesidades de nuestra región. También es importante que hablemos de las actuaciones en carreteras, competencia de la comunidad autónoma. Este es un claro ejemplo de lo que les decía antes, de que yo me fijo menos en sesiones como la de hoy, en el número del grado de ejecución en comparación con lo realmente importante que es lo cualitativo, cómo mejoramos la vida de las personas. Aquí tengo que felicitar a la Dirección General de Carreteras porque hemos hecho entre todos un trabajo muy importante, hemos conseguido que lo que ya se inició la legislatura pasada, que es hacer un planteamiento de que para luchar contra la despoblación hay que luchar contra el aislamiento. Se puso en marcha la legislatura pasada el plan de carreteras de la Sierra de San Vicente y eso sirvió de experiencia piloto para lo que estamos haciendo ahora mismo en el conjunto de la región.
queremos priorizar aquellas carreteras que van a evitar el que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Con lo que llevamos invertido, podríamos haber hecho unos poquitos kilómetros de autovía y no hubiéramos solucionado nada. Y sin embargo, con el dinero que llevamos invertido en carreteras de ámbito rural, bueno, pues sinceramente hemos conseguido darle la vuelta a muchos lugares, sobre todo porque además, de una manera transversal, desde un enfoque transversal, no solamente nos importa la seguridad vial, que por supuesto, no solamente nos importa una cuestión de conservación ligada al medio ambiente, que por supuesto, no solamente nos importa el luchar contra la despoblación, que por supuesto, también nos importa el seguir siendo palanca de la inversión económica, palanca del movimiento económico, de ahí que al menos en cada una de las provincias al menos hemos realizado un proyecto, una actuación que tenga que ver con mejorar el acceso a zonas turísticas. Queremos poder, incluso a pesar de la pandemia, el conseguir que cuando volvamos a una relativa normalidad, el que podamos facilitar también el que la hostelería, el pequeño comercio, todo lo que tiene que ver con el planteamiento de casas rurales, centros hoteleros, que puedan ver también repercutido en sus resultados la inversión que hemos hecho. Podríamos haber dicho, piensen ustedes que el COVID nos ha costado de sobrecoste en lo sanitario más de 600 millones de euros en la primera fase de la pandemia. Podríamos haber dicho, bueno, esto hay que pagarlo de alguna manera, habrá que recortar en carreteras. Se podría haber dicho así. Pero aquí quiero destacar lo verdaderamente importante que ha sido, lo verdaderamente determinante que ha sido el poder negociar con el gobierno de España los fondos REACT, los miles de millones de euros que han ido a las comunidades autónomas, para poder con ese dinero atajar lo que tenía que ser la factura sanitaria y de tal forma no tener que recortar, no tener que hacer un planteamiento reversivo, no tener que hacer un planteamiento absolutamente de apretar el cinturón en lo que tiene que ver con las inversiones, como si a estas alturas no supiéramos ya que eliminar dinero del sistema lo único que hace es destruir puestos de trabajo, lo único que hace es eliminar oportunidades. De ahí que nada más pasar la primera ola mantuviéramos y apostáramos por un plan de reactivación de la obra pública de 17 millones de euros y que también hayamos planteado un paquete muy importante para este año de 20 millones de euros en actuaciones, toda una serie también de proyectos de carreteras que de hecho van a ir a Consejo de Gobierno dentro de muy pocas fechas. Esto ha contribuido y ni siquiera está contabilizado, por lo tanto la cifra va a ser aún mejor en el próximo dato, la próxima vez que se publique este indicador, que les voy a decir a continuación, pero nuestra estrategia ha contribuido a que Castilla-La Mancha se sitúe como la tercera comunidad autónoma de España donde más ha crecido la inversión pública en obras. Esto es importante. Esto ya de hecho, de por sí, lanza un mensaje de confianza, de certidumbre, de esperanza al sector empresarial y esto para nosotros es muy importante. Esto va muy ligado con otra de las líneas de trabajo que es la conservación y la seguridad vial. Hemos aumentado un 66% la inversión en conservación de carreteras con respecto al año pasado y además hemos multiplicado lo destinado de forma concreta a la seguridad vial, incluso hasta el punto de que estamos sacando ya un nuevo contrato de señalización, está ya en información pública y que esto nos va a permitir seguir invirtiendo en que cada vez que cojamos el coche lo importante sea que lleguemos y que al menos en la parte que nos corresponde de mantener las carreteras en correcto estado, esa parte podamos contribuir a mejorar la seguridad vial, a mejorar la conservación de nuestras carreteras. Y quiero que sepan ustedes que además lo estamos haciendo de una forma verdaderamente ingeniosa. El presupuesto de la consejería hoy en día es aproximadamente lo que en época de vacas gordas en este país, en una España que evidentemente ya no existe, era tan solo el presupuesto de la Dirección General de Carreteras. Es importante saber que, evidentemente, cuando se tira con pólvora del rey, es todo relativamente más fácil.
cuando no se tiene pólvora del rey, hay que tirar de ingenio y en ese sentido, tanto David como el resto de su equipo han sabido hacer un trabajo excepcional, han sabido hacer auténticas virguerías y por supuesto que también las empresas con las que trabajamos en materia de conservación y en materia de refuerzo de firmes. Lo llamamos cariñosamente el Plan MacGyver, porque con un mechero y un clip hacemos carreteras, pero creo que es importante también, al menos en esta intención que tengo de trasladarles no solamente el grado de ejecución, de cumplimiento en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, que el esfuerzo, la necesidad te lleva a hacer un esfuerzo extra de ingenio, de saber cómo sacarle todo el jugo posible hasta el último céntimo. Y en carreteras es uno de los sitios donde más evidente resulta. Me, me resulta muy curioso el 0% de los acuerdos con comunidades autónomas para conservación de carreteras colindantes. Curioso en la medida en la que, permítanme el chascarrillo, pero el 8 de marzo, hace 4 días, me reuní con el responsable de transportes y de carreteras de la Comunidad de Madrid. Este fue uno de los puntos que hablamos y sin embargo mi homólogo se encuentra a día de hoy cesado. Eh, me molesta enormemente, no por afinidad partidista ni por cuestiones ideológicas, me molesta porque bien saben nuestros directores generales que estábamos alcanzando un bonito acuerdo y vamos a tener que empezar de cero. Bueno, estas son las cosas que te trae la incertidumbre, la inestabilidad institucional, no contribuyen a nada este tipo de episodios, este tipo de escenarios. En momentos complicados es importante que un país o que un coche o que un barco no dé volantazos. Nosotros afortunadamente no vamos a contribuir a esa dinámica y sin embargo somos víctimas también, al menos en parte, de los volantazos que pueda pegar el país o que puedan pegar determinadas zonas en el resto de España, porque es evidente que tenemos que llegar a planteamientos conjuntos con distintas instituciones. Una de las instituciones con las que sí que estamos avanzando bastante, aunque evidentemente todavía nos queda mucho y en este aspecto tenemos una ambición sana de conseguir más, es en mejoras de infraestructuras ferroviarias. Es importante aquí que más allá de lo concreto volvamos a hablar de lo estratégico. Lo que necesitamos como país y en particular como región es hacer un esfuerzo importante en la electrificación de nuestras vías de ferrocarril. En primer lugar, porque esto nos va a llevar a tener un servicio mucho más fiable, mucho más estable. Bien lo saben en la zona de Talavera de la Reina y lo que han tenido que sufrir con lo que algunos han llamado el tren de la vergüenza. Pero es que además tenemos una obligación moral con las generaciones futuras y con la presente en materia medioambiental. Pudiendo hacer un planteamiento eléctrico, seguimos contaminando con locomotoras diésel. Tenemos que hacer un planteamiento estratégico que nos lleve a ver más allá de un localismo concreto. Castilla-La Mancha actualmente puede tener una excelente conexión con doble vía electrificada en todo lo que supone un corredor del centro al este de la región y vinculado con Madrid y con Valencia, y sin embargo nos vemos por ese mismo motivo arrinconados en la medida en la que la conexión con el sur de la península es muy deficiente. En algunos tramos solo hay una vía electrificada y lo que es la conexión por ferrocarril con el oeste de la península es prácticamente nula en términos de calidad porque no hay nada electrificado. Esto lo comentábamos hace poco en la presentación del marco ALMA, el Acuerdo por la Logística y la Movilidad de Albacete, donde se produce la paradoja que lo que más le conviene a Albacete es no solamente estar conectada con Valencia y con Madrid, porque no está conectada con nada más, ni tampoco Alcázar, ni tampoco Talavera de la Reina, ni tampoco Illescas, otra de las cuestiones que hemos trasladado al Ministerio, que no cabe en ninguna cabeza que Illescas y todo el entorno de la Sagra, siendo una zona absolutamente desarrollada ya a día de hoy en lo logístico, sigan sin recibir inversiones de carácter de mejoras de infraestructuras ferroviarias.
Bueno, la estrategia logística la tenemos no solamente bien diagnosticada y consensuada con ayuntamientos y empresas afectadas, sino que además hemos hecho ya las, las recomendaciones, las opiniones que más nos van a acercar a un planteamiento de acierto con el Ministerio y ahí va a estar una parte importante de la pelea. Sobre todo la que estamos manteniendo en estos momentos en relación a la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Sabrán ustedes si lo han ido siguiendo por la prensa, si no, se lo comento e incluso podemos ahondar más en ello si tienen alguna pregunta al respecto. Nosotros hemos querido distinguir eh, con el mayor sentido común posible, hemos querido destacar que si no estamos de acuerdo con cómo gastarnos los 1.500 millones de euros que supone la infraestructura en su conjunto, pero sí estamos de acuerdo en cómo gastarnos el dinero, que es mucho menor, de cómo encaminar las mercancías, de cómo electrificar las vías que antes les comentaba que tienen un grado de electrificación nulo. Esto estamos hablando de 49 millones de euros, electrificar Talavera-Madrid, lo cual nos permitiría un encaminamiento de mercancías muy positivo y nos permitiría tener un tren digno para los viajeros. Les hemos pedido al Ministerio que segreguen, que sepan dividir el estudio informativo actual, de tal manera que en aquello en lo que estamos de acuerdo podamos seguir avanzando y en aquello que ha recibido de facto una enmienda a la totalidad por parte de todos los ayuntamientos afectados. Me molestaría mucho que alguien piense que caiga el estudio informativo por culpa de Toledo. Me molestaría mucho que alguien piense que cae el estudio informativo por culpa de Torrijos o de Talavera de la Reina. Me molestaría mucho que se intentara buscar culpables. Creo que esta es una opción siempre fácil a la que tendemos a bascular por una cuestión de genética mediterránea, de intentar buscar culpables, y nosotros ahí no vamos a perder el tiempo. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Estamos aportando soluciones. Estamos diciéndole claramente al Ministerio cómo puede evitar tener que verse encallado nuevamente en un proyecto que además, les soy absolutamente sincero, causa desánimo y atenta contra la autoestima colectiva, especialmente en la provincia de Toledo, en el oeste de la región. Por lo tanto, en este aspecto, incluso hemos tenido reuniones esta misma semana en coordinación con los ayuntamientos afectados. Seguimos una hoja de ruta absolutamente dialogada, consensuada. Bueno, hace falta que todo el mundo sepa remar en la misma dirección, en la medida en la que vamos a defender un planteamiento de interés regional muy por encima de cualquier interés partidista o muy por encima de cualquier interés personal. Ya no habría ni que comentarlo. Otra de las líneas de trabajo que hemos planteado es el diálogo y el control del sector del transporte. Aquí hemos tomado decisiones muy concretas, las habrán podido ustedes leer, estudiar en el material que se les ha facilitado, prórrogas de contratos de control y análisis, de documentación de discos analógicos, de registros digitales. También hemos formalizado la compra de 2 vehículos para la Guardia Civil que nos permita seguir luchando contra la competencia desleal. Y, por supuesto, ya lo saben ustedes, diálogo permanente con el sector del transporte. Permanente y hasta, como les decía, hasta esta misma semana. Bueno, vamos a continuar apostando por esta vía y también vamos a continuar apostando por mejorar la formación de los conductores y conductoras profesionales. Incluso piensen ustedes que aunque tuvimos que temporalmente suspender los exámenes del CAP, en el 2020 pudimos realizar las convocatorias que teníamos previstas. Y de hecho, en total, a lo largo del año pasado, se presentaron 1.670 personas, de las cuales 1.389 corresponden al transporte de mercancías. Esto también nos dice mucho de la importancia que tiene este sector en nuestra región, y 281 al transporte de personas. De los 1.670 exámenes realizados, el porcentaje de aprobación es superior al 87% y, por lo tanto, esto también denota el interés y el grado de esfuerzo que el sector de la logística, que los trabajadores y trabajadoras
de este sector dedican para poder contribuir a seguir fomentando el que la logística sea un sector muy importante en nuestra región. Nosotros nos lo tomamos muy en serio y por supuesto que este año, para el 2021, ya hemos publicado una resolución de las convocatorias de las pruebas del CAP que se van a celebrar a lo largo de este año. Si es importante las mercancías, por supuesto que también lo son los viajeros, de ahí que otra de las líneas sea el seguir impulsando el transporte público de viajeros. Les parecerá poco relevante o redundante, quién sabe, pero vamos a mantener los descuentos que hay a día de hoy. Lo digo porque es fácil dar por sentados el que el progreso ya se ha conseguido y es inamovible y no es reversible. Bueno, ha habido épocas en esta región que ya nos alertaron de que todo paso que se da hacia adelante fácilmente se puede dar hacia atrás sin ningún tipo de pudor, al menos por parte de algunas personas y algunos responsables. No se trata de dar pasos hacia atrás, sino todo lo contrario, de dar pasos hacia adelante y además a saltos de gigante. De ahí que uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura sea el poder poner en marcha una serie de proyectos pilotos vinculados al transporte sensible a la demanda. Es una ambición sana en la medida en la que incluye los anhelos de tantas y tantas y tantas familias de nuestro entorno rural, también de los anhelos de las necesidades de las empresas del sector y, por supuesto, que nuestras ganas de dar un servicio de calidad. Y lo digo porque no podemos seguir pensando que es ni eficiente ni tampoco un buen servicio el que tengamos autobuses de 55 plazas rodando por nuestra región transportando de media a 8 personas. No es rentable para la empresa. Al no ser rentable para la empresa, exige de una compensación astronómica por parte de la administración y al tener ya un esfuerzo astronómico es imposible de poder plantearse el incrementar frecuencias y horarios en toda la región, especialmente en las zonas más rurales, motivo por el cual la gente ni siquiera lo ve como una alternativa al coche. Hemos hecho un análisis muy profundo, un análisis sesudo, académico, y hemos hecho una labor de diálogo, de escucha activa con el sector, de tal manera que vamos a poder poner a lo largo de los próximos meses una serie de proyectos pilotos que nos van a poder permitir testar, seguir aprendiendo, seguir traduciendo lo que ha sido una historia de éxito en más de 60 regiones con unas características y un metabolismo similar al de Castilla-La Mancha, traducirlo para que funcione también en Castilla-La Mancha el transporte sensible a la demanda. Se trata, como les decía al principio, de no pensar solo en cifras, solo en tantos por ciento, sino pensar en la importancia que tiene cada una de las personas y su historia vital de quienes se acercan a ser usuarios o usuarias de nuestro transporte público. Es importante que aunque esto sea un planteamiento para las zonas más rurales, no hay que plantearse nunca, menos bajo mi punto de vista, el gobernar de forma exclusivamente dogmática. Esto no se trata de que haya una especie de teoría universal, general, que explique todo y que la brocha gorda valga para todo. No. Es evidente que incluso dentro de nuestra comunidad autónoma hay metabolismos distintos. De ahí que en aquellos sitios donde funciona perfectamente un servicio periurbano como es el Astra, hayamos decidido no eliminar el autobús, como sí que vamos a tener que realizar en algunas zonas más rurales, sino fomentarlo. Motivo por el cual hemos incrementado el presupuesto un 30% para el Astra. Estamos ahora mismo en un proceso ya terminando, todo un proceso, una batería de renovaciones de los convenios ya existentes y también de la ampliación, de la inclusión de unos nuevos convenios de Astra, fruto de un interés renovado por parte de los ayuntamientos a raíz de una historia de éxito como es la de los Astra. Y por lo tanto ahí también estamos bastante ilusionados en que esto además va a contribuir al mantenimiento de este servicio público en la medida en la que es evidente que son más administraciones las que se tienen que sumar a este esfuerzo. En este caso también el esfuerzo de los ayuntamientos, que agradezco enormemente
porque lejos de intentar entrar en una pelea competencial que no iría a ningún sitio, lejos de ello, los ayuntamientos se han dado cuenta de que es muy importante colaborar. Vamos a poner en marcha ya dentro de nada 2 nuevas áreas de prestación conjunta, es otro de los compromisos que adquirimos y que pronto estará al 100%. De hecho, me acaba de escribir Manuel, el presidente de la Federación de Taxi, que le ha surgido un problema y por eso no nos puede acompañar, pero nos hemos reunido con ellos esta semana y la verdad que les agradezco todo el trabajo que están haciendo con nosotros. Y por supuesto, que otro de los motivos por los cuales me reuní con el ex consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid es para negociar un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid. Esto es muy importante para nuestros corredores de la Sagra y de Henares y lamento que tengamos que esperar hasta el 4 de mayo en caso de haber elecciones o si en caso de que haya mociones de censura y prospere, tengamos que hablar con un nuevo gobierno que se lo va a encontrar de nuevas y que puede que le cueste un tiempo aterrizar antes de adentrarse en el detalle. Pero bueno, en cualquiera de los casos nosotros vamos a insistir, le daremos un margen, una tregua la más mínima posible al próximo gobierno de la Comunidad de Madrid en la medida en la que este año es el último año de prórroga posible y por lo tanto este año tiene que haber nuevo convenio sí o sí. Dentro de estas líneas de trabajo relacionadas con la movilidad y el transporte, a nosotros nos importa mucho facilitar la movilidad de los jóvenes. Son, son nuestros principales clientes, al menos eso es lo que la evidencia empírica nos demuestra. Y por lo tanto, vamos a destinar 4 millones de euros para garantizar que el colectivo joven de nuestra región siga teniendo acceso a estos descuentos y vamos a seguir ahondando en esas negociaciones que decía antes del convenio con la Comunidad de Madrid, donde el 80% de los usuarios y usuarias son gente joven. Esto me importa mucho por la siguiente cuestión. Piensen ustedes que muchas familias en nuestra región y sobre todo en el entorno de Madrid, cada verano se hacen una pregunta. ¿Qué me sale más rentable? ¿Qué me puedo permitir? ¿Pagarle un piso en Madrid a mi hija que se va a ir a estudiar? ¿O tengo una alternativa que permite que aunque vaya a estudiar a Madrid o a trabajar a Madrid, viva y viva con todas las afecciones que significa, especialmente importante, y permítanme el chascarrillo, el que en el momento en el que encuentran pareja en Madrid tenemos perdida la batalla. A nosotros nos interesa que la gente pueda, aunque tenga que temporalmente trabajar o estudiar en Madrid, que viva en Castilla-La Mancha, que aquí pueda desarrollar su proyecto vital. Este convenio con la Comunidad de Madrid, aun con lo costoso que es, no deja de ser una inversión en permitir que no haya un éxodo de gente joven a un polo de atracción económico, social, cultural como es Madrid. Nos permite ofrecer el mejor de los dos mundos, tener acceso a ese reclamo, pero a la vez poder ofrecer un retorno diario o un retorno semanal de nuestra gente. También vamos a apoyar la inversión en transporte público hacia modelos menos contaminantes y eficientes. De hecho, estamos explorando con el Ministerio la posibilidad de que esto sea financiado a través de los fondos Next Generation, lo cual contribuirá también al desarrollo de ese nuevo plan director de transporte de viajeros y mercancías y esto también está vinculado al apoyo a instalaciones logísticas en la medida en la que eh, queremos seguir impulsando, seguir colaborando con los principales municipios que lo están desarrollando, en este caso pues, ciudades como Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Albacete, Illescas o Seseña. Hemos incluido en el presupuesto de este año una serie de partidas que nos van a permitir colaborar en la redacción de estudios para poder seguir avanzando en la viabilidad de estos proyectos y la verdad que el poder colaborar con estos ayuntamientos y que esta colaboración esté siendo fructífera, la verdad que es muy importante, pero no es menos importante el que además lo podamos hacer de la mano de la sociedad activa, a través del Pacto por el Ferrocarril de la provincia de Toledo, que aunque se llame así, fundamentalmente estamos hablando de colectivos y de sindicatos del entorno de Talavera de la Reina,
y también de forma muy reciente y en cierto modo imitando, emulando el consenso que se ha conseguido y que se ha unado en Talavera de la Reina, el acuerdo ALMA, el acuerdo por la logística y la movilidad del OCT, que tiene que conseguir que sepamos centralizar y que sepamos potenciar todas las reclamaciones, todos los proyectos bajo una misma bandera y que de esa forma podamos ser mucho más eficientes a la hora de plantear soluciones. En el ámbito de la ordenación del territorio y de urbanismo, que es otra de nuestras líneas de trabajo, estamos incentivando la gestación de suelo industrial y productivo en el conjunto de la región. En el ámbito rural es importante el que a lo largo de esta legislatura hemos llevado a cabo una modificación de la instrucción técnica de planeamiento. Esto nos está permitiendo, junto con alguna resolución, junto con alguna decisión que hemos tomado también al respecto, el desatascar, el impulsar toda una serie de proyectos fotovoltaicos que nos vuelven a poner a la cabeza de una región que siempre se ha sentido muy orgullosa de contribuir a la transición energética, incluso antes de que se llamara como tal. Durante mucho tiempo se nos ha conocido por nuestros parques eólicos y ahora se nos está conociendo por nuestros parques fotovoltaicos. Y el poder contribuir, porque esto forma parte de un trabajo en equipo con la Consejería de Medio Ambiente, en equipo con la Consejería de Economía, en equipo con mucha gente, ¿no? Pero nos permite contribuir y sentirnos orgullosos, sentirnos animados en la medida en la que ustedes lo sabrán por su experiencia personal. Hay que levantarse todas las mañanas con una motivación y que esa motivación sea que estamos contribuyendo a que nuestro mundo sea más sostenible, más verde, más amable, tanto con los que estamos hoy como con los que vienen después, pues a mí sí que me motiva y al conjunto del equipo de la Consejería de Fomento también. Bueno, como les decía, en el ámbito rural, por supuesto, estas son las medidas, y en el ámbito urbano, incluso con ejemplos muy concretos. Ejemplos también fruto de innovación administrativa, como pueda ser el modelo Mora, que hemos implantado en Manzanares. También estamos desarrollando nuevo suelo en Talavera, en Villarrobledo, en Balazote, en Cuenca, en Portollano, en Albacete capital a través de varios proyectos. Ahí estamos bastante contentos. Bueno, de hecho, piensen ustedes si es que hay una cifra que lo explica todo. En plena pandemia hemos aprobado o hemos informado favorablemente, y algunos de ellos ustedes también, porque forman parte de las comisiones provinciales o regional de urbanismo, hemos dado luz verde a más de 300 proyectos que han supuesto una inversión privada de más de 650 millones de euros. En plena pandemia. Bueno, pues estos son los datos que, como les decía al principio, yo no me voy a poner a comprar petardos y a tirar cohetes, pero evidentemente, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades que estamos sufriendo en lo más personal, en lo sanitario, en el conjunto de la sociedad, estos son el tipo de elementos a los que nos tenemos que agarrar para recuperar esa ilusión y saber que, a pesar de la tempestad, vamos en la dirección correcta. Vamos en la dirección correcta y llegaremos a puerto. Y el mensaje que emitimos yo creo que es claro. En nuestra región hay un marco normativo que se ha renovado, ahora hablaremos de ello, y un marco presupuestario posibilista. Y los frutos se dedican y están al servicio de la creación de empleo de calidad y de la mejora de las condiciones de bienestar y de dignidad de las familias de nuestra región. Ese es el estado del bienestar que todos perseguimos y en cualquier caso no siempre se visibiliza tanto como cuando se pone la primera piedra o el primer ladrillo. También hay que visibilizarlo en la toma de decisiones, en la normativa, en el marco de las reglas del juego, que para nosotros ha sido determinante el pegar también aquí un salto de calidad brutal. De ahí que una de las líneas de trabajo exclusivamente en sí misma sea la ley Suma. Estoy muy contento, Estoy muy contento. Estoy muy contento de una ley que nada más aprobarse, incluso antes de aprobarse, nos permite decir claramente que hay inversiones de casi 1.000 millones de euros que están llamando a nuestras puertas. Y que de no haberse aprobado la ley Suma,
no nos hubieran llamado. Esto, como comprenderán, la mejor manera de contribuir a la estabilidad económica, social y también política es la creación de empleo la creación de puestos de trabajo, la creación de empleo de calidad. Y el que lo hagamos sin ningún tipo de complejos de la mano del sector privado. Y que la administración no dé la sensación de que pone trabas, sino que las quita. Y que la administración no dé la sensación de que poco más o menos que considera a un promotor culpable hasta que se demuestre lo contrario, sino que le vea como un colaborador necesario, sino que le vea como un cómplice de lo que queremos construir entre todos. Esto, en grosso modo, significa lo que estamos consiguiendo con la ley Suma y en detalle significa lo que vamos a explicar a través de una serie de encuentros con municipios y también de encuentros sectoriales que tanto José Antonio, el equipo del gabinete y yo estamos organizando para poder acercarles lo máximo posible la explicación al detalle de tantas y tantas cuestiones que nos van a ayudar. Incluso, bien lo hemos hablado en alguna ocasión con nuestros amigos del Colegio de Arquitectos Técnicos y con el Colegio de Arquitectos que hoy estáis aquí. Incluso algún artículo hay para evitar que haya gente que se intente aprovechar del esfuerzo que hacéis y que intente menospreciar el trabajo que realizáis. Bueno, es un planteamiento la ley Suma que tiene para todos e incluso para quienes quieren poner palos en las ruedas. Esto, el salto cualitativo que hemos pegado con la ley Suma nos permite abordar una modificación de la LOTAU, de lo que llamaremos la nueva ley del suelo, de una forma no más tranquila, porque quiero que sepan que somos exigentes con nosotros mismos, que somos exigentes con el equipo, que estamos siempre pidiéndoles más y mejor, pero sí nos permite hacer una nueva ley del suelo sin la ansiedad de no haber abordado lo urgente. Si la ley Suma ha resuelto lo urgente, la ley del suelo va a aportar soluciones a lo necesario. Y de hecho ya hemos adjudicado el pasado 16 de febrero, hace menos de un mes, el contrato para redactarlo. Le hemos dado al equipo adjudicatario un plazo de 13 meses. Si es menos, mucho mejor. Les apretaremos. Y en cuanto tengamos un borrador sólido, solvente, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con la ley Suma, haceros copartícipes. Nosotros, en un momento dado, podremos ser quienes escribimos una historia de éxito, pero los protagonistas de esta historia son ustedes, es la gente. Y por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es hacerles, además de protagonistas, coautores de esa historia de éxito que entre todos queremos escribir. En uno de los aspectos en los que vamos a estar enfrentados a una historia de éxito colectivo va a ser también en el mundo de la vivienda. En lo que se refiere a la promoción y ayudas a acceso a la vivienda, en total, desde que ha entrado en vigor el tercer plan de vivienda, hemos destinado ya más de 32 millones de euros para 20.000 ayudas al alquiler. Aquí estamos ayudando a muchísimas familias que de otra forma se verían en una situación muy, muy complicada. Sin embargo, aquí, más allá del grado de ejecución, del grado de cumplimiento, aquí lo que más me importa es qué nos falta para que, aunque esto fuera un cumplimiento del 100%, qué nos falta para que llegara a ese 100% de una forma más rápida. Le estoy metiendo muchísima presión al Ministerio para que entre todos pudiéramos ser capaces de hacer una aplicación interadministrativa, porque lo peor que nos pasa con las ayudas del alquiler, como otras tantas, pero esto es especialmente sangrante bajo nuestro punto de vista, es que la tramitación es verdaderamente un suplicio, un calvario. Y aquí lo que tenemos que plantear es, aunque cueste dinero, aunque haya que poner dinero todas las comunidades autónomas, nosotros ya hemos expresado que estamos dispuestos a ponerlo, que haya una aplicación informática donde podamos cruzar datos con Hacienda,
con el colegio de registradores, con todo el mundo. Que a la gente solo le pidamos un DNI, pues como pasa cuando nos para la Guardia Civil o la Policía Nacional, que solo con leernos la matrícula saben perfectamente todo. Si tenemos seguro, si no lo tenemos, si tenemos pasada la ITV, si no la tenemos pasada, toda una serie de datos que evidentemente lo consiguen de forma automática con tan solo nuestro DNI o nuestra matrícula, ¿no? Tenemos que avanzar en ese camino. Creo que la oportunidad que se nos abre con los fondos Next Generation es una oportunidad extraordinaria para poder darle ese salto cualitativo en la gestión y, y en cualquier caso estaremos contribuyendo a gestionar mejor estas ayudas y contribuir a que la gente tenga una mayor igualdad de oportunidades. Nos, nos ha supuesto también en la gestión un problema grave el parón que supuso la pandemia en su momento, pero fíjense, más que el parón, lo que más nos preocupó en su momento, y quiero que lo sepan, es que es que hemos querido gestionar lo que teníamos que cobrar a nuestros inquilinos de las viviendas públicas del alquiler, ante todo con alma, ante todo con corazón. Motivo por el cual planteamos una serie de moratorias en el pago del alquiler a las familias inquilinas de las viviendas de la Junta y también en esa misma línea lo que hemos planteado es acuerdos para incrementar la capacidad de vivienda de alquiler asequible, no solamente con entidades financieras, sino también de forma conjunta con el Gobierno de España en un planteamiento que se va a desarrollar dentro de poco, en el que se van a poner a disposición del conjunto del país otras 10.000 viviendas de carácter asequible. De todas formas, no toda la solución es el alquiler. Hay gente, incluso me atrevería a decir que como comunidad autónoma nos interesa que también la gente joven adquiera vivienda, porque eso permitiría fijar población en el territorio, nos permitiría tener un planteamiento también de mayor estabilidad, ¿no? Que no en cualquier momento dejas de pagar un alquiler y te vas a vivir a Madrid. Motivo por el cual hemos incrementado un 30% las ayudas de adquisición para jóvenes en el entorno rural y de hecho esto entre unas cosas y otras nos sitúa en que en los últimos meses del año pasado hemos convocado ayudas por un importe de hasta 30,7 millones de euros. Estas convocatorias, además, hemos querido que siempre, como les decía con el caso de los jóvenes o como les decía con la gestión del ingreso del alquiler, siempre hemos querido que sea no pensando en las cifras, sino pensando en las personas y especialmente en aquellas personas que peor lo están pasando. Motivo por el cual se nos ocurrió que a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género podríamos, de una forma absolutamente novedosa en España, dedicar este dinero para financiar ayudas al alquiler para mujeres víctimas de violencia de género. De una forma exclusiva, que tuvieran una vía express, que tuvieran una vía única, exclusiva para ellas y para sus criaturas, de tal forma que lo pusimos en marcha. Lo pusimos en marcha con un importe de 180.000 euros para ver qué reacción podía haber por parte de las víctimas de violencia de género y nos encontramos con que se agotó el crédito, se agotó el presupuesto. Motivo por el cual al año siguiente lo que hemos hecho es multiplicar el presupuesto hasta llegar de los 180.000 a los 500.000 euros, de tal forma que ninguna mujer víctima de violencia de género que cumpliera los requisitos se ha quedado sin una ayuda. Estas son las cosas que, como les decía al principio, motivan el por qué te levantas por la mañana, motivan el por qué, a pesar de todas las peleas, finalmente hay que terminar el día sonriendo. Bueno, yo creo que estoy muy contento, Inés, del trabajo que habéis hecho en vivienda a este respecto y sinceramente, estas son las cosas que a pesar de todos los pesares, esto es lo que merece la pena. Por esto, por cosas como esta, todo lo demás, todos los problemas son una tontería comparado con poder contribuir al bienestar de familias que tanto están sufriendo. Como comprenderán, las ayudas van destinadas
por un lado a familias que lo necesitan y también, por un lado, de una forma mucho más genérica, a todas aquellas familias que quieren contribuir a ser más verdes, a ser más, a apostar por la eficiencia energética o que necesitan que a su padre, a su madre, que ya son mayores, pues cambiarles el plato, la bañera por un plato de ducha, poner un ascensor. Las ayudas de accesibilidad, de conservación, de eficiencia energética son también muy importantes. Son importantes de por sí, pero ya en un contexto como la pandemia que hemos sufrido, si alguien no se ha dado cuenta a día de hoy que hay que estar en casa a gusto, yo creo que entonces no ha vivido la pandemia, habrá vivido cerca de Trump. Yo creo que todo el dinero que vayamos a poder destinar a la rehabilitación de vivienda vamos a contribuir al bienestar de la gente y además vamos a contribuir enormemente a seguir manteniendo o ampliando los puestos de trabajo que se generan y que se tienen en el sector de la construcción. Yo creo que si lo piensan los años que vienen por delante, los más de 60 millones de euros que ya hemos convocado de forma exclusiva para la rehabilitación de viviendas, 39 millones de los cuales en esta legislatura, se van a quedar pequeños en comparación con lo que puede que nos llegue al conjunto del país a través de los fondos Next Generation. Sin embargo, esto es algo que hemos hablado tanto con Elena y con todo su equipo, y también lo hemos hablado con José Antonio y con el resto de miembros del Colegio de Arquitectos Técnicos. Esto es un planteamiento que, aunque nos gusta la melodía, tenemos que todavía afinar con el Ministerio y con Bruselas la letra de la canción. Nos gusta la eficiencia energética, nos gusta la rehabilitación de viviendas, pero queremos introducir una serie de elementos que nos permitan que este dinero realmente vaya teledirigido a aquellos sectores, a aquellas zonas, a aquellas familias que más lo necesitan de una forma ágil y además de una forma que ni siquiera les suponga un regalo envenenado en forma de un disgusto en el IRPF al año siguiente. Bueno, estamos haciendo un planteamiento de que haya zonas en las que las ayudas pueden ser del 100%, que es parte de esa ayuda sirva para una desgravación fiscal del IRPF, que no solo sean obras de eficiencia energética, que también lo sean de conservación y que lo sean de accesibilidad, y que no solamente sean en ciudades, sino que también ese dinero llegue a nuestros pueblos. Esa es la labor de lobby que estamos haciendo con el Ministerio. La verdad que se lo he expresado a Elena, a José Antonio, al resto de vosotros con quienes hemos hablado en numerosas ocasiones sobre estas ayudas. En realidad, el Ministerio en este aspecto se está aportando. Nos ha aceptado muchos planteamientos, nos filtra, nos pasa información privilegiada de qué negociaciones está manteniendo con Europa. Llegaremos o no a conseguir todos los objetivos que nos marquemos, pero en cualquier caso, de momento no me puedo quejar de que Castilla-La Mancha no tenga voz en la mesa donde se toman las decisiones en Madrid. Ojalá pudiéramos estar en una mesa, pero creo que no nos van a dejar, que es en la mesa en la que se discute la nueva ley de vivienda estatal. Evidentemente, hasta que no haya una nueva ley de vivienda estatal, nosotros no vamos a plantear una ley regional de vivienda porque sinceramente, no vamos a perder el tiempo en redactar una ley que luego vaya a entrar en absoluto conflicto con una ley nacional. No obstante, eso no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con todo lo que se plantea, al menos por parte de una parte del Gobierno de España, en esa nueva ley de vivienda. Nosotros somos de la opinión de que antes que castigar para que las cosas se hagan bien, es más razonable premiar para que las cosas se hagan bien. Antes que buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Antes que hacer un planteamiento contra alguien, vamos a intentar buscar el consenso. Bueno, esos son los ingredientes esenciales que compartimos con el Ministerio y que no necesariamente se comparten en todo el Gobierno de España. Vamos a esperar que sale de ello. Yo creo que va a ser difícil que se llegue a un acuerdo a nivel nacional y más aún en un contexto como el que ahora estamos viviendo de absoluto terremoto político,
En cualquier caso, nosotros tenemos claro hacia dónde tienen que ir las innovaciones normativas en materia de vivienda, incluso hasta el punto de que, más allá de lo normativo, vamos también a desarrollar a lo largo de este año un plan regional de vivienda y vamos a contar con todos ustedes, por supuesto, en la redacción y aprobación del mismo, de tal manera que pueda ir compaginado con el nuevo plan estatal que se vaya a plantear a partir del 2022, sobre todo en la medida, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión también, en la que va a haber dos planes estatales. Un plan estatal de ayudas, por un lado, al alquiler, etcétera, y otro plan de ayudas a la rehabilitación. Va a haber dos planes diferenciados y por lo tanto vamos a tener que poder eh, ejercer la presión que haga falta para que no se caiga en ese error tan fácil al que muchas veces sin darse ni cuenta se bascula, que es el de pensar que Madrid es la España dentro de España y que todo lo que pasa en Madrid es el único metabolismo y que todos los municipios son, el municipio más pequeño es Parla. Bueno, esto es una pelea constante, no con este ministerio, sino con todos, de que evidentemente ante las presiones de grandes municipios, de grandes urbes, eso no quita que nosotros vayamos a seguir alzando la voz y defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha, que aunque también tenemos ideas importantes, pero lo que no podemos es relegar a nuestros pueblos a una situación de segunda, ni mucho menos. Bueno, como habréis visto, como habrán visto, fruto de esta intervención, me he extendido más de lo que pretendía, sinceramente, y les pido disculpas, les agradezco la atención que han mostrado. Para nosotros lo importante es seguir ayudando a la gente, motivo por el cual voy a, de forma ya muy rápida, terminar con las últimas tres líneas de trabajo. Saben que desde el primer día hemos querido atender a la ciudadanía para prevenir desahucios, motivo por los cuales se pusieron en marcha las oficinas de intervención hipotecaria, que han atendido a casi 5.000 familias desde el año 2015. Estamos reabriendo oficinas de vivienda como la que hemos reabierto en Puerto Llano y también hemos conseguido entre todos que se reforme la ley de enjuiciamiento civil para proteger de los desahucios a las familias más vulnerables. Eso no quita que, evidentemente, es perfectamente coherente con que hayamos hecho un planteamiento de una ley antiocupación ilegal, porque entendemos que hay que también proteger a esas familias trabajadoras que o bien lo sufren en su propia vivienda o bien lo sufren como vecinos o bien lo sufren porque están en una lista para obtener un recurso habitacional y no lo consiguen porque está ocupado ilegalmente. De hecho, este punto es uno de los motivos por los cuales ayer el presidente Emiliano García Paje estuvo con la vicepresidenta primera Carmen Calvo para analizar este texto de una forma más detallada con ella y en un planteamiento donde además, incluso si me lo permiten, que saben que no soy muy dado a hacer valoraciones de carácter ideológico, pero en este aspecto creo que sí que es importante. Lo más progresista eh, es defender el derecho a la propiedad privada. Lo digo en la medida en la que quien mucho tiene fácilmente se va a proteger su propiedad privada, eso va de suyo, con Estado de Derecho y sin Estado de Derecho. Ahora bien, el que tiene poco, a ese hay que ayudarle para que proteger su propiedad privada. Y es por ese motivo que rechazo frontalmente cualquier debate que intente establecer una especie de cortina de humo ideológica en la que pareciera que hubiera que elegir entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Son perfectamente compatibles. Y son compatibles y son perfectamente, pueden coexistir perfectamente en un marco tan incluyente como es en la Constitución española. Tenemos que ser capaces, como lo estamos haciendo en la Consejería de Fomento, en la Dirección General de Vivienda, no solo ahora, desde hace ya muchos años, hacer un planteamiento en el que vamos a evitar desahucios injustos y vamos a evitar ocupaciones ilegales. Ni son la misma cosa, ni hay que intentar engañar ni confundir a la gente. También vamos a hacer un planteamiento de fomento de regeneración y renovación urbana. Hay importantes proyectos en la zona Sarru por valor de 6,3 millones de euros. Algunas las vamos a visitar dentro de poco, porque han finalizado ya algunas de las obras
y vamos a ver el resultado de las mismas. Y también llegamos hace poco a un acuerdo muy importante con el Ministerio de Defensa para darle una solución a toda la zona norte de Ciudad Real, de la Puerta de Toledo, donde vamos a poder hacer una actuación muy interesante, muy curiosa, en colaboración con el sector privado, que va a suponer un planteamiento bastante bonito, bastante curioso. Y por último, en promoción del alquiler para el acceso de los jóvenes a la vivienda, bueno, pues como les decía, el presupuesto para ayudas a las y los jóvenes para adquirir la vivienda aumentó en un 39% este año. Esta fue la última línea de trabajo que teníamos y en cualquier caso, a modo de conclusión, les diría que mm, este es un ejercicio que evidentemente hacemos hoy, pero que hacemos todos los días y además lo hacemos todos los días con ustedes. Que bajo ningún concepto piensen que este ejercicio es de autoexigencia, de autotransparencia, de mirarnos a nosotros mismos, pero no al ombligo, sino de una forma crítica, con ojo crítico. Esto es algo que, aunque lo hagamos hoy, pero lo tenemos que hacer todos los días de su mano y por supuesto que para nosotros lo más importante, más allá de lo cuantitativo, es lo cualitativo. Hay muchas veces que detrás de una cifra se esconden historias personales que aunque ayudes a poca gente, pero a esa gente nadie le ayudaba. Y otras veces que puedes estar repartiendo millones y da la sensación de que no se está solucionando nada porque el procedimiento, la agilidad de los mismos no es el adecuado y no es el que queremos tener. Por lo tanto, en este aspecto yo les diría, y invitándoles a que realicen las preguntas que consideren más oportunas, yo les diría que en cualquier caso, y en línea con lo que finalizaba el presidente en su intervención esta mañana, que les necesitamos. Y se lo he dicho muchas veces a la gente con la que nos hemos estado reuniendo desde hace ya 2 años. Estamos viviendo momentos muy complicados. Y es evidente que para celebrar valemos todos. Pero lo que yo me llevo de una experiencia política es el que ustedes han estado en el momento difícil y han ayudado y han contribuido y han aportado y han redactado y han planteado soluciones. Eso es lo verdaderamente importante, porque para celebrar valemos todos, pero para dar el callo cuando las cosas son difíciles y cuando se puede dudar de lo que hacer, eso tiene un valor humano, más allá del político, del profesional, del formal, más allá de las banderas, es un planteamiento de humanidad, es un planteamiento de espíritu colectivo, de compromiso con una sociedad, de saber que no somos, como decía aquel poema, ningún hombre es una isla, ¿no? Ninguna persona es una isla. Formamos, en todo caso, parte de un archipiélago. Y saber reconocer que somos archipiélago o continente y que no somos isla, para mí eso es lo que más me calienta el corazón, el saber que aunque las cosas vayan mal dadas y cometeremos muchos errores, por supuesto, pero que sepan al menos reconocer que nuestra intención es buena y que sabemos que no tenemos todas las respuestas. Y una parte importante de esas respuestas las vamos a conseguir en jornadas como hoy y en el trabajo y en el esfuerzo día a día de un equipo del que me siento absolutamente orgulloso y que sin duda todos son mejores que yo y por eso las cosas van bien en Fomento, porque me he rodeado de los mejores y porque estoy muy contento y además, más allá del equipo más cercano, nos rodeamos también de los mejores a través de la sociedad activa como son ustedes. Bueno, por mi parte nada más, quedo a disposición de Cristina Castellanos, periodista de la SER de Albacete, que va a ser quien modere y quien coordine a continuación un turno de preguntas, de debate, donde como siempre preguntad cualquier cosa que aquí estaremos, tanto el equipo como yo, para responderos. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Simplemente recordarles que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat y así las iremos poniendo de manifiesto. Bueno, comienzo con la primera que planteaba Nacho. ¿En qué estado se encuentra el proyecto de alta velocidad Madrid-Extremadura, cuyo tramo Madrid-Oropesa ya cuenta con el estudio informativo presentado
por el Ministerio en diciembre de 2020. Vale, muchas gracias, Cristina. Actualmente, y tal y como se comprometieron en la reunión que mantuvieron el presidente y el ministro Ábalos, el estudio informativo ya se ha publicado. ¿Qué es lo que sucede? Bajo nuestro punto de vista, y saben que me gusta hablar claro, me gusta no ocultarles nada y enseñarles todas las cartas boca arriba. Bajo mi juicio, la sensación que nos da es que este estudio informativo, que se inicia en el año 2017, con un gobierno distinto, pareciera que en su momento se pudiera haber planteado para dilatar el proceso. Sinceramente lo digo, ¿eh? Porque intentar plantear el que el AVE pase, cruce por debajo de un barrio de Toledo, o que en su defecto pase a las faldas del casco a través de puentes de 8 metros de altura, a través de unas trincheras brutales, pareciera que alguien literalmente no ha salido de un despacho de Madrid para venir a ver Toledo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente el Ayuntamiento de Toledo, voy a ir por tramos, ¿eh? El Ayuntamiento de Toledo ha dicho que descarta todas las alternativas que planteaba el estudio informativo. En lo que respecta a Torrijos, ha pasado una cosa similar. El estudio informativo, en la alternativa que inicialmente prefiere el Ministerio, lo que viene a decir es que pase por mitad del pueblo. Como comprenderán, Nasta, el alcalde, ha dicho que, que les invita a comer a Torrijos para que puedan ver por dónde pretenden que pase la vía. Y motivo por el cual nos hemos decantado entre todos, el Ayuntamiento de Torrijos a la cabeza, por una tercera alternativa, pero que además está muy modificada con respecto de lo que pide el estudio informativo. En el tramo de Talavera existen acuerdos desde hace ya muchos años, incluso viene recogido en el plan de ordenación municipal. Me puede corregir Carrillo si me equivoco, que además es concejal en Talavera de la Reina. El POM lo que dice es que el AVE tiene que estar soterrado. Y ni siquiera se ha contemplado en el estudio informativo esa posibilidad. Ni siquiera se ha estudiado. Y en lo único en lo que estamos de acuerdo es en el tramo de Oropesa y aún así les hemos hecho varias modificaciones porque hay un impacto visual con el castillo de Oropesa, con una serie de edificios que allí son muy importantes para todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esto no quita, aunque se hayan planteado auténticas enmiendas a la totalidad en cada uno de los tramos realmente, y que nosotros, lógicamente, como comunidad autónoma, lo que no podemos es pretender mirar para otro lado, ni pretender el que ante una auténtica ausencia de consenso se apruebe un estudio informativo así tal cual. El planteamiento que les hemos hecho es decir, bueno, eso no quita que estemos de acuerdo con algunos aspectos, que están bien planteados, y que además son más urgentes, ¿eh? El encaminamiento de las mercancías es mucho más urgente en la medida en la que genera puestos de trabajo, y estamos de acuerdo con el planteamiento que hace el estudio informativo, y estamos de acuerdo con el planteamiento que hace de necesidad de electrificar la vía, que cuesta 49 millones frente al AVE que cuesta 1.500. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros lo que hemos planteado, y además hemos puesto un equipo importante para analizar las distintas alternativas, y de hecho quiero ahí agradecerle tanto al equipo de transportes como de carreteras que ha estado estudiando una serie de formas muy novedosas desde el punto de vista administrativo de abordar este problema. Lo que les hemos planteado es que segreguen ese estudio informativo en 3 expedientes de aquí en adelante. Uno para el encaminamiento de mercancías, otro para el tren convencional y un tercero para la alta velocidad, que va a tener que someterse impepinablemente a un estudio informativo complementario o al menos a una revisión del actual, en la medida en la que vivimos en un país totalmente distinto al que aprobó el trasvase Tajo Segura. Y dirán ustedes, ¿pero esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el agua con el tren? Tiene que ver con que evidentemente las grandes infraestructuras de este país hoy en día se hacen por consenso, no se hacen por cabezonería. El trasvase Tajo Segura no se le consultó a nadie. Bueno, quizá influya en que se construyera en ausencia de una democracia en España. Hoy en día
a nadie se le ocurriría aprobar en Consejo de Ministros, aun teniendo la potestad para hacerlo, un estudio informativo que ha recibido una enmienda a la totalidad por parte de las instituciones que se ven afectadas, ¿no? Y además, aquí incluso me apoyo en un argumento del propio Ministerio. El propio Ministerio nos dice que no ven razonable llevar a cabo una inversión en la A43 que conecta Valencia a través de Castilla-La Mancha con Extremadura hasta que no haya un acuerdo sobre el trazado entre Extremadura y Castilla-La Mancha. Por esa misma lógica, en coherencia, si no hubiera consenso en Castilla-La Mancha sobre el trazado de la AVE a Extremadura, tampoco se debiera aprobar, por mucho que pueda beneficiar a Extremadura y por mucho que para todos es más que evidente que tener AVE Cáceres-Badajoz es una auténtica barbaridad. Y por lo tanto tiene que el día de mañana conectar con Madrid sí o sí. Ahora bien, no a cualquier precio ni de cualquier manera, ¿no? Qué es lo que hemos estado mirando? Como les decía, a través de David, a través de Rubén. Bueno, pues hemos visto que existe la posibilidad de aprobar estudios informativos de forma parcial, de incluso hacer planteamientos de adjudicaciones parciales, de estudios complementarios y también el poder llevar a cabo nuevos estudios informativos para algunos tramos en concreto, como sucedió, por ejemplo, en Cataluña para algunas inversiones. Bueno, pues una vez más le vamos a hacer un planteamiento al Ministerio no solo de exigir, a mí es que esa forma de trabajar no me gusta, solucioname esto, bueno, pero al menos dame 2 o 3 alternativas de cómo crees que se pueda solucionar, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle 2 o 3 vías por las que consideramos que se puede llegar a solucionar o al menos poder avanzar. Y en cualquier caso, como les decía, es mucho más importante el encaminamiento de las mercancías y que haya un tren convencional para viajeros decente que incluso, si me apuran, la alta velocidad en sí misma. Y más aún en una zona como Talavera de la Reina, que lleva sufriendo el desgaste anímico de que desde hace 20 años o más venimos hablando de la alta velocidad. Y en esto coincido con la alcaldesa, con Tita García Eres, que además predecesora mía, amiga de muchos de ustedes, una persona que entiende perfectamente que lo que quieren los talaveranos y talaveranas es poder estar en una hora en Madrid. Si eso te lo da la electrificación de la vía, que cuesta 49 millones de euros, frente a los 1.500 millones de euros que cuesta el AVE en su conjunto y sobre el cual no existe un consenso, pareciera de sentido común decir, vamos a avanzar, vamos a iniciar en lo que sí que estamos de acuerdo y vamos a seguir trabajando sobre lo que hay que mejorar. Bueno, pues este es el planteamiento que les estamos haciendo al Ministerio y en este aspecto, pues como en muchos otros, vamos a defender los intereses de Castilla-La Mancha. Casi es peor, si me lo permiten, casi es peor para ellos el que en Madrid, en el Ministerio, sean compañeros nuestros. En la medida en la que vamos a dejar claro que ningún tipo de afinidad política partidista va a pesar más nunca que nuestra defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Esto siempre es más fácil, es más evidente si el de enfrente es de otro partido, pero da igual, o sea, a nosotros eso siempre nos ha dado igual, esto es marca de la casa y vamos a hacer un planteamiento que sea en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, por encima de que nos llevemos mejor o peor con quien se sienta al otro lado en representación del Gobierno de España. Otra de las preguntas que se planteaban era qué objetivos tiene esta Consejería de Fomento con respecto a los fondos europeos de recuperación. Sí, aquí principalmente vamos a, sobre todo, intentar que se canalicen a través de principalmente de 2 vías, ¿no? Lo que nos vienen ya informando, también es verdad que a cuentagotas, por parte de los ministerios es que quizá la mejor forma de hacer el reparto del dinero sea a través de conferencia sectorial. Conferencia sectorial en la cual además vamos a tener que incluir al País Vasco y a Navarra. Normalmente no están en la conferencia sectorial, en la medida en la que tienen su marco foral y su cupo vasco. Y sin embargo, para los fondos europeos sí que quieren que se les reparta como al común de los mortales.
bueno, esto lleva otro debate aparte. Este es otro debate sobre la financiación autonómica que siempre va a estar en el trasfondo en la medida en la que una cosa es una cosa que puede impedir, y si no impedir, dificultar el reparto de los fondos, es que lo que tampoco se va a poder pretender es que el reparto que se utilice para los fondos europeos poco más o menos que siente las bases de un nuevo acuerdo sobre financiación autonómica. No perdamos de fondo este debate, lo quiero expresar con ustedes hoy aquí, en la medida en la que para nosotros es importante que en un país en el que lo que más le importa a las familias en el día a día lo realicen las comunidades autónomas, curar, enseñar, cuidar. Vamos a al menos plantear un debate serio sobre esto, que puedan ser las comunidades autónomas financiadas. De hecho, los fondos que en su momento el gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas y que nos han permitido, como les decía al principio, atacar al virus, defender la economía y con todo y con ello cumplir con la ortodoxia financiera, si lo que han conseguido algo esos fondos que se nos han transferido es poner de manifiesto que hay una infrafinanciación autonómica. Eso es lo que ha puesto de manifiesto. Pero bueno, como les decía, aunque sea a través de conferencia sectorial, por lo que nos vienen informando en materia de vivienda, no va a haber cabida para proyectos propios concretos, sino que será a través de una convocatoria de ayuda. Eso no quita que queramos que esa convocatoria de ayuda sea lo más ágil posible y de ahí, como ya hemos hablado con muchos de ustedes, queramos que sea un planteamiento similar al plan Renove, al plan PIBE, donde ninguno de nosotros hacemos cola en la subdelegación del gobierno para pedir una ayuda del plan Renove, lo hacemos a través de los concesionarios. Es decir, hay una verdadera y auténtica colaboración público-privada a la hora de agilizar los mecanismos que nos permitan el que este dinero europeo llegue cuanto antes al bolsillo de las familias y sobre todo de aquellas familias que peor lo están pasando. ¿Qué es lo que sucede? Que va a haber un gran bloque en materia de regeneración urbana, en materia de rehabilitación de viviendas, muy vinculado a la eficiencia energética, pero queremos que no solamente sea eficiencia energética. Y también donde va a haber mucho dinero, pero no tanto como en vivienda, va a ser en dar un salto cualitativo en la movilidad y en el transporte. Aquí sobre todo vamos a estar hablando y vamos a estar en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, de Desarrollo Sostenible, con todo lo que tiene que ver una estrategia de puntos de recarga eléctricos en la región y también de renovación de flotas, tanto de carácter profesional como de carácter personal, para vehículos menos contaminantes. ¿Qué es lo que más me preocupa? Al menos en parte. Que Europa no considera necesario o no considera financiable las inversiones en carreteras, autovías, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? En la medida en la que vayamos a reconvertir proyectos que ya hacíamos con fondos propios a través de fondos europeos, lo que vamos a hacer es, al tener liberados esos fondos propios, destinarlos a aquellas actuaciones que no entren dentro de la cartera de proyectos europeos. Esto ya lo hemos hecho este año. Este año, gracias a una reconfiguración de fondos europeos a través del REACT, hemos conseguido, entre Paloma y David fundamentalmente, hemos conseguido que encontrarle el corazón a los de Hacienda. No siempre es fácil, pero lo tienen, incluso son muy buenas personas. Y hemos conseguido un paquete de 20 millones de euros para carreteras en el entorno rural. Bueno, pues hace falta estar siempre, tener ese hambre de gol, hay que tener un poquito de espíritu de delantero centro, hay que perseguir el balón dividido porque hay veces que se puede marcar gol, como lo han hecho Paloma, como lo han hecho David este año, donde han conseguido que esos 20 millones de euros que tenemos para hacer un paquete importante de licitaciones en materia de carreteras va a ser gracias a que tenemos que en todo momento estar atentos, espabilados y saber pensar de forma innovadora, de forma que no siempre vayamos a funcionar con las mismas claves de siempre. Vamos a intentar hacer cosas distintas, ¿no? Incluso con algunos de ustedes también lo hemos comentado en las reuniones que mantenemos, un gran salto cualitativo de la administración tiene mucho que ver con repensar, siempre por supuesto cumpliendo medidas de transparencia y evitar que cualquier golfo se aproveche, pero intentar innovar en los mecanismos de contratación. Bueno, hasta el punto de que hemos tenido y nos hemos fijado en modelos tan raros como los que utiliza el CESCAM para las ortopedias, para una serie de cuestiones
que nos permitiría ser mucho más ágiles, tener un mayor volumen de colaboración con el sector privado y que por lo tanto nos permitiría a todos trabajar de una forma más eficaz, más eficiente y que al final no solo es el cuánto, también es el cómo, lo que le importa al contribuyente.